A lo largo de la historia, los grandes periodos de inflación han solido tener dos ingredientes fundamentales: inflación monetaria, esto es, un fuerte crecimiento de la oferta monetaria, y cuellos de botella por el lado de la oferta y sobre todo en lo que se refiere a productos básicos e intermedios. Y puede que esta descripción nos resulte muy familiar porque es precisamente el mismo escenario que nos ha llevado a experimentar los mayores incrementos de precios en varias décadas. Por un lado, los bancos centrales han inyectado durante los últimos años y especialmente para enfrentarse a la pandemia de COVID-19 cantidades ingentes de dinero. Por otro, seguro que todos habéis oído hablar de la escasez de semiconductores o de la producción insuficiente de petróleo, especialmente tras desatarse la guerra en Ucrania. Todo esto ha hecho que la inflación alcance sus mayores niveles en más de 30 años, por supuesto, con todos los problemas que ello conlleva. Por ejemplo, los altos niveles de inflación erosionan el valor del dinero en efectivo y desalientan el ahorro. También pueden reducir el valor de una divisa respecto a otras, encareciendo con ello las importaciones. Pueden incrementar los costes y el endeudamiento de los gobiernos. Y pueden obligar a los bancos centrales a elevar los tipos de interés, aumentando con ello el coste de los préstamos de familias y empresas. No olvidemos que los tipos de interés son la herramienta clave que utiliza la autoridad monetaria para controlar la inflación. Pero estamos en si lo hubiera sabido, así que todo este panorama nos conduce a una pregunta muy clara: ¿cómo afecta a los inversores la inflación? O mejor dicho, ¿qué cuestiones conviene tener en cuenta a la hora de invertir nuestro dinero en tiempos de alta inflación? Pues bien, aquí una serie de consejos basados en la evidencia histórica que nos pueden ser muy, pero que muy útiles. Primero, las acciones tienden a mantener su valor mejor que el efectivo y a medio y largo plazo suelen ser una de las mejores formas de proteger e incrementar nuestros patrimonios. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta al menos dos cuestiones. Por un lado, que las empresas también se enfrentan a mayores niveles de incertidumbre. Sus ingresos aumentan, pero también lo hacen sus costes. Así que ojo al elegir en qué empresa se invierte. Y por otro, que a medida que aumenta el rendimiento de los bonos, también lo hace la presión sobre aquellas empresas que cotizan a múltiplos más elevados. Aquí la principal comparación suelen ser los bonos soberanos. Cuanto mayor sea su rendimiento, más difícil será que una acción mantenga múltiplos elevados. Es algo que ocurre con las acciones y con todos los demás activos. Por ejemplo, cuanto menor son los tipos de interés y el rendimiento de los bonos soberanos, más altos se valoran los activos que conforman el patrimonio de familias y empresas. Fijaos. Pues bien, teniendo esto en cuenta, las acciones que mejor se suelen comportar en periodos de alta inflación son aquellas que dependen menos de sus resultados futuros y más de los beneficios que obtienen actualmente. De esta forma, por ejemplo, la inversión value, es decir, de valor, suele destacar sobre la inversión growth, es decir, de crecimiento. Y particularmente, y muy relacionado con ello, también las empresas defensivas, esto es, las que venden productos y servicios esenciales como la electricidad o las telecomunicaciones, o aquellas con marcas, monopolios, muchos activos físicos o productos muy fuertes, suelen resistir mejor el embiste de la inflación. En segundo lugar, la inversión inmobiliaria, ya sea de forma directa o indirecta, mediante, por ejemplo, acciones de SOCIMIs. Son sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria. También han solido tener un buen desempeño frente a la inflación. Eso sí, la subida de tipos de interés también puede perjudicar el valor principal, lo que limita mucho su potencial. Los productos básicos industriales como el petróleo, el gas natural o el cobre suelen ser grandes ganadores en entornos inflacionarios. En estos casos es muy probable que sus precios se incrementen sustancialmente. Eso es, sin ir más lejos, lo que está ocurriendo actualmente. El problema es que las materias primas y las empresas de materias primas tienden a ser muy volátiles y pueden sufrir enormes retrocesos de la noche a la mañana, incluso en escenarios que son aparentemente beneficiosos para ellas. Pues bien, resumiendo, la evidencia empírica nos dice que ante entornos con alta inflación, la inversión en acciones de empresas defensivas, la inversión inmobiliaria y las materias primas suelen capear razonablemente bien el temporal. Claro que la subida de tipos de interés, sobre todo si se espera que la inflación se desacelere, puede abrir también muchas oportunidades en los mercados de renta fija. Sea como sea, estos son solo algunos datos a tener en cuenta. Como siempre os decimos, lo mejor siempre es consultar con profesionales. Pero dicho esto, turno para ti. ¿Cuál crees que es la mejor inversión para enfrentarse a la inflación? Déjanos tu respuesta y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like. Un saludo y hasta la próxima.